al conversatorio del día de hoy. Mi nombre es Katia Escalante Barbosa, soy la subdirectora interina de la Escuela Judicial. En nombre de la Escuela Judicial y de la Oficina Rectora de Justicia Restaurativa, les damos una cordial bienvenida al conversatorio del día de hoy sobre justicia restaurativa en los procesos de flagrancia. Ahorita les voy a presentar a nuestro ponente experto del día de hoy. Antes de iniciar, le voy a dar la palabra a doña Giovanna Calderón Altamirano, de la Oficina Rectora, quien les va a dirigir unas palabras. Adelante, doña Giovanna. Muchísimas gracias, doña Katia. Veo que aquí nos siguen ingresando personas, ahí les damos a admitir. Es que sé que hay muchas personas también externas al Poder Judicial. Muy buenas tardes para todos y todas, para la Oficina Rectora de Justicia Restaurativa, y es externarles un caluroso saludo también del señor magistrado Gerardo Rubén Alfaro Vargas, rector de Justicia Restaurativa en el Poder Judicial de Costa Rica. Muy agradecidos porque nos puedan acompañar y seguir creciendo y aprendiendo juntos en esto que es justicia restaurativa, y hoy con un tema tan importante como es este procedimiento dentro del procedimiento de flagrancia. La Escuela Judicial sin duda ha sido un aliado de justicia restaurativa en el Poder Judicial desde sus inicios, porque sin la capacitación, sin la formación, sin este tipo de eventos, no se pueden consolidar este tipo de procedimientos. Entonces, agradecerle a la Escuela Judicial en este momento, bueno, doña Katia, que nos acompaña aquí, y María Lourdes, y creo que por ahí también vi a Lilian, me parece que han estado muy atentas a todo el proceso de organización. Por supuesto, también agradecerle a don Alexander Gómez Moreno, porque ha sido no solamente un aliado en relación a impulsar los procedimientos de justicia restaurativa en el Tribunal de Flagrancia en Pocosí, sino también en todo el proceso de formación. Nos ha contribuido en diseños de capacitación, en rediseños y por supuesto en brindar inclusive las mismas capacitaciones. Entonces hoy volverle a reconocer ese trabajo, porque al final justicia restaurativa no se trata de una persona o una oficina, sino que se trata de todo el conglomerado, tanto dentro del Poder Judicial como en la comunidad, porque por supuesto sin comunidad no podríamos ser justicia restaurativa. Entonces, ese trabajo conjunto que se logra llevar a que hoy exista una ley de la República, que hoy existan guías de actuación aprobadas por el Consejo Superior en el procedimiento de flagrancia, es el esfuerzo y el granito de arena que pone cada uno y una de las personas que contribuye, no solo en su conocimiento, sino también, por supuesto, en la atención de las personas usuarias para que tengan esas calidades de servicio que se dan en justicia restaurativa, que ya en otras ocasiones lo hemos mencionado, pero que tenemos un servicio de altísima calidad y con un porcentaje para arriba del 95% de satisfacción en las personas usuarias que utilizan el procedimiento. Yo no quiero robarme más minutos, pero no puedo dejar de contarles la experiencia. Ahora me escucharon decir que estuvimos en Liberia, y en Liberia, en el Tribunal de Flagrancia, se inició justicia restaurativa hace escaso 3 meses, y en el mes de agosto, el 43% de la totalidad del circulante que entró al Tribunal de Flagrancia se resolvió por justicia restaurativa, en donde están haciendo un aporte a la comunidad sumamente importante, desde la reparación del daño que hacen las personas imputadas, devolviéndole simbólicamente a la comunidad. Esto lo pongo como ejemplo porque sé que en flagrancia hasta ahora se viene impulsando con mucho más fuerza, a pesar de que don Alexander es un pionero en el tema, igual que en el Tribunal de Flagrancia del Segundo Circuito Judicial de San José, pero que estamos iniciando este año en otros tribunales, y que creo que esto es un aliciente para motivar y para estar muy atentos a esta charla, porque sí funciona, sí se puede y da enormes resultados para la comunidad y también para la resolución a nivel judicial, y que las agendas vayan en un ritmo que le podamos dar una atención adecuada a las personas usuarias. Muchísimas gracias a las personas entonces que nos acompañan, tanto a nivel nacional como internacional. Encantados de compartir la experiencia de Costa Rica, y espero que sea muy provechosa la tarde del día de hoy. Muchas gracias, doña Katia. Muchísimo gusto, doña Giovanna. Gracias a ustedes por siempre estar presente en estos procesos.
Vamos a, antes de darle la palabra a don José Alexander y presentarlo, quiero presentarles a doña María Lourdes Acuña. Doña María Lourdes es la gestora de capacitación a cargo de toda la logística y la gestión de este ciclo de conferencias que estamos teniendo en Justicia Restaurativa. Tenemos la conferencia el día de hoy, nos hace falta todavía una conferencia más el próximo viernes. Agradecerte, María Lourdes, por todo el proceso de gestión y el acompañamiento. Muy buenas tardes a todos y todas, ¿no? Con mucho gusto, doña Katia, estoy para servirles. El día de hoy les voy a estar colaborando también para las personas que tengan consultas o observaciones de la conferencia de don José Alexander. Al finalizar la conferencia, yo les voy a estar colaborando con la atención de las consultas para don Alexander. Entonces, espero que sea de mucho provecho la conferencia del día de hoy y estoy para servirles en lo que necesiten. Muchísimas gracias, doña María Lourdes. Igualmente nos acompaña el día de hoy doña Lilian Martínez, que es la persona del área administrativa que asiste a doña María Lourdes y que también ha tenido un papel importantísimo en la atención de todas las consultas que ustedes han realizado antes de hacer la conferencia. Bienvenida, doña Lilian, también. Pues les vamos a decir, gracias, Lilian. Les vamos a pedir que por favor las consultas que ustedes, por un tema de logística, en un ratito vamos a dejar, después de que yo presente a don Alexander, vamos a dejar que él haga su conferencia completa. Cuando él termina y se despide, porque les voy a contar, hay mucha gente que no tuvo la posibilidad tan valiosa que están teniendo ustedes de conectarse directamente de manera sincrónica y nos pidieron que por favor grabáramos la conferencia, como ha sucedido en la mayoría de los conversatorios. Entonces, lo que vamos a hacer es que don Alexander se va a despedir de nosotros y en ese momento vamos a parar la grabación y ya abrimos el espacio para que ustedes se sientan en libertad de hacer sus preguntas y él también en libertad de poder atenderles ¿verdad? Y contestarles de la mejor forma posible. Entonces, voy a proceder ya sin más por el momento, voy a proceder a presentarles a don José Alexander Gómez Moreno. Don José Alexander es juez coordinador del Tribunal de Flagrancia del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica en nuestro Poder Judicial. Tiene una maestría en Derecho Penal con énfasis en Derechos Humanos. Además, tiene una especialidad para juez penal con la Escuela Judicial y una especialidad en Derecho Constitucional de la Universidad de Pisa, Italia. Desde el 2008 trabaja en el Poder Judicial, primero como juez penal, luego como juez penal juvenil, como juez del Tribunal de Juicio, y bueno, y ahora que está como coordinador del Tribunal de Flagrancia del Segundo Circuito Judicial, como les mencionaba, el Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica. Además, don José Alexander ha sido un gran facilitador de la Escuela Judicial. Les digo gran facilitador porque es una persona con una experticia y una disposición para la docencia impresionante. Le agradecemos muchísimo todo el aporte que ha hecho siempre, tanto para el programa de justicia restaurativa como para la escuela en estos procesos de formación, y además es docente universitario. Don José Alexander, le damos el micrófono y el auditorio es suyo. Adelante. Muchas gracias, Katia. Gracias a usted, José Alexander. Muy bien. Bueno, en primer término, igual, reiterarle el agradecimiento a doña Katia Escalante por la invitación, a Giovanna y a la Dirección de Justicia Restaurativa, a María Lourdes por todo el acompañamiento que ha realizado conmigo para poder organizar esta charla, y pues a las personas interesadas que se han conectado, que espero sea de mucho provecho. El tiempo apremia y el tema es sumamente amplio, así que sin mayor dilación vamos a entrar en materia. Yo sé que el foro del día de hoy está compuesto por personas de diferentes áreas y algunas con mayor o menor acercamiento a los temas, tanto del proceso de flagrancia como de justicia restaurativa. Y en ese sentido, pues, el conversatorio, la charla la preparé, pues, tratando de ser respetuoso de esa heterogeneidad que tiene el auditorio. Les explico entonces la forma en cómo voy a abordar los temas. Primer término, pues hablar de algunas nociones muy básicas del procedimiento o el proceso de flagrancia. Posteriormente también algunas nociones fundamentales, principios básicos de justicia restaurativa para que podamos pues comprender con mayor claridad y
posteriormente entrar con el tema del marco normativo sobre el cual se permite o se puede aplicar justicia restaurativa dentro del proceso de flagrancia. Para terminar contándoles, que me parece como lo más importante, pues la experiencia de nosotros como jueces de este circuito judicial en la aplicación de justicia restaurativa dentro del procedimiento de flagrancia. Voy entonces a compartirles la presentación. Vamos entonces a pues iniciar. Lo primero que debemos mencionar es que pues el marco normativo sobre el cual nos desarrollamos para poder aplicar justicia restaurativa y el proceso de flagrancia pues está regulado en 3 normas. Lo primero y fundamental es la Ley de Justicia Restaurativa promulgada en el año 2018, entra en vigencia unos meses posteriores, siempre teniendo en cuenta que es la ley pues que actualmente rige. Anteriormente justicia restaurativa pues se aplicaba a través de circulares, acuerdos, etcétera, y inicia como un proyecto en el 2012, si no me equivoco, en el tercer circuito judicial de San José en Pavas propiamente, así que como un proyecto de buenas prácticas. Bueno, gracias a Dios el día de hoy tenemos una ley que regula el tema. Claramente, esta ley viene a reformar el Código Penal, que también es parte fundamental, y el Código Procesal Penal, tanto en lo que regula el proceso ordinario que aplica supletoriamente el proceso de flagrancia, como las normas propias del procedimiento de flagrancia a partir del 422 al 436 del Código Procesal Penal, teniendo en cuenta que precisamente a través de la ley 8720 promulgada en el 2009 es que se crea el proceso de flagrancia ya propiamente a nivel del proceso penal. Muy bien, entremos entonces con el tema del proceso de flagrancia. Los aspectos primordiales. El proceso de flagrancia lo podemos entender como un proceso sumarísimo, como un proceso abreviado, si se quiere, previsto para circunstancias muy específicas. Básicamente se requieren 2 cosas para que podamos aplicar este proceso. Y hablamos de proceso, no procedimiento, porque al igual que el ordinario, es un proceso diseñado para el ejercicio de la acción penal, es decir, para resolver un conflicto de relevancia jurídica, para resolver ese conflicto de personas. No se trata de un procedimiento dentro del proceso ordinario, sino que es independiente. Genera relaciones jurídicas entre los intervinientes. Hay una parte que ejerce la acción penal y pues 2 partes que se encuentran pues buscando la solución de ese conflicto. Las particularidades, bueno, vamos a aplicar flagrancia con sus normas especiales cuando se den 2 cosas. Lo primero es que una persona o varias haya sido aprendida según alguno de los supuestos que establece el artículo 236 del Código Procesal Penal, que es la aprehensión en flagrancia, o sea, como lo decimos popularmente, una persona que es aprendida con las manos en la masa. El artículo establece 5 supuestos distintos. Vamos a mencionarlos muy rápidamente. El primero es cuando la persona sea sorprendida en el momento que está cometiendo un delito. Y el segundo es cuando sea aprendida inmediatamente después. Este concepto de inmediatamente pues ha sido discutido a nivel jurisprudencial. Hay criterios, pero ese no es el tema acá. Quedémonos en que inmediatamente después puede ser, dependiendo de la naturaleza del hecho, de la forma en que se está cometiendo el delito y del delito como tal, puede ser desde minutos, incluso hasta horas, e inclusive, aunque muchas personas no están de acuerdo, pero han existido antecedentes jurisprudenciales que han indicado que puede ser hasta de un día para el otro, dependiendo del delito. Pero bueno, ese es un tema aparte. Los otros supuestos van a ser también una aprehensión mientras la persona se encuentre siendo perseguida después de la comisión del delito o cuando porte objetos o rastros que hagan presumir de forma vehemente que se acaba de cometer un delito. Cuando esta aprehensión se da, y decimos aprehensión porque es esa privación de libertad que realiza una autoridad de policía o una persona, un civil, o sea, una aprehensión civil, cuando esto se da y se presenta ante el Ministerio Público puede valorar si requiere hacer una investigación o no, o si por la forma en que se da precisamente esa aprehensión de la persona, pues ya no requiere mayor investigación. Pensemos, por ejemplo, que es el ejemplo clásico, y lo vamos a ver más adelante con el tema de las estadísticas, una conducción temeraria. La persona viene conduciendo sobre vía pública, un vehículo automotor bajo influencia de bebidas alcohólicas que puede estar tomando en ese momento o que ya consumió previamente y es abordado por un retén policial o un operativo de tránsito, etcétera. Y en ese momento, justamente, pues la autoridad de policía entra en conocimiento de que se está cometiendo un delito de conducción temeraria en este caso, realiza las boletas de
la prueba del cosensor, aprenden a la persona bajo la dirección funcional del Ministerio Público una vez que se comunica el asunto y es presentada esta persona ante la Fiscalía. Ya el Ministerio Público en ese tipo de casos no solo tiene la aprehensión en flagrancia según el 236, sino que además cuenta con la identificación de los testigos que van a ser los oficiales que abordaron a la persona, la prueba pericial que va a hacer esta prueba del cosensor, e incluso el informe policial, el informe de policía de tránsito. Es decir, ya tiene todo un elenco probatorio suficiente para llevar el asunto a juicio. Y entonces ahí se cumplen esos dos requisitos. De forma muy general, llamémoslo así. Algunos aspectos importantes del proceso de flagrancia, porque no vamos a entrar a analizar todas sus normas. Eso nos llevaría pues horas. Lo fundamental y lo que lo caracteriza y diferencia del proceso ordinario de los demás procesos. Bueno, es un proceso completamente oral, incluso hasta el informe policial se prevé, sea oralmente, eso no siempre se respeta. No procede etapas, no hay etapa de investigación claramente, porque ni siquiera hay investigación ni tampoco intermedia, sino que está dividido simplemente en dos audiencias distintas. No existe un listado de delitos que se puedan tramitar bajo el proceso de flagrancia. Esa es una confusión que muchas veces la gente tiene, sino que cualquier delito puede ser tramitado bajo el proceso especial siempre y cuando se cumplan los dos supuestos que acabamos de mencionar, de un homicidio, un hurto, etcétera. Simplemente lo que se requiere es que se cumplan con esos requisitos, o sea, la aprehensión en flagrancia y que no exista una investigación. Los tribunales de flagrancia estamos adscritos a los tribunales de juicio. Todo se da entonces ante el tribunal de juicio, todo el proceso. La ley prevé, al ser este un proceso sumario, un plazo máximo de 15 días para su realización. Si bien ha existido ahí también una discusión jurisprudencial, lo que tenemos de forma general es que esos 15 días se interpretan desde el momento en que se hace la primera audiencia donde se declara la competencia del tribunal de flagrancia para conocer, hasta la celebración de la segunda parte de la audiencia inicial, que es esa segunda audiencia, está dividida en dos partes y la segunda es el juicio como tal. En cuanto a medidas cautelares, pues es importante mencionar que al ser un plazo máximo de 15 días para realizar el proceso, también la prisión preventiva tiene ese plazo máximo, perdón. Ya en etapa de juicio o durante el juicio se siguen las mismas reglas del proceso ordinario e igual sucede con la etapa de impugnación. Tiene los mismos recursos, recurso de apelación ante la sentencia que dicta el Tribunal de Flagrancia y esta sentencia que dicta el Tribunal de Apelación de Sentencia a su vez pues va a tener recurso de casación. Eso es exactamente igual. Y en cuanto a la querella, la acción civil, es importante mencionar que se pueden presentar. Sin embargo, si hay tercero civilmente demandado, pues ya tiene que ir a la vía ordinaria. Y en flagrancia, por imperativo legal, no se va a hacer una condenatoria en específico, sino que cuando se declara con lugar la acción civil siempre será en abstracto y hay que ir a la vía correspondiente a pues ya concretar propiamente los montos de indemnización o la reparación como tal. Muy bien, eso en términos generales sobre el proceso de flagrancia. Acá, esta es básicamente la estructura del proceso. Como les decía, es un proceso muy rápido, muy sencillo y pues esta estructura lo refleja. Acá en el primer punto, como ustedes pueden ver, pues se da la presentación de la persona aprehendida ante el Ministerio Público. Va a corresponder al Ministerio Público determinar o hacer un primer tamizaje para llegar a la decisión si corresponde solicitar la aplicación del proceso de flagrancia o las reglas del proceso ordinario. Si la persona fiscal, una vez abordada la persona aprehendida junto con una persona defensora que le va a ser designada, incluso hay un plazo que la ley habla de 24 horas para que la persona imputada designe un defensor de confianza, si no se le designa un defensor público. Una vez que ya cuenta con este defensor, la fiscalía, la persona fiscal, le va a hacer un informe a ambos de cuál es el hecho y cuáles son las pruebas, una especie de intimación. Dado esto, pues hay un plazo de 24 horas para que la defensa se organice, puede usarlo, es facultativo, y si no, pues se va a pasar a la celebración de la audiencia de competencia. En esta audiencia de competencia, la fiscalía va a exponer las razones por las cuales considera debe aplicarse el procedimiento de flagrancia, el proceso, perdón. La defensa claramente tiene su derecho de audiencia y en este primer momento el tribunal lo que va a decidir es eso. Si el tribunal decide declarar la competencia para aplicar el proceso de flagrancia,
se pasa a la audiencia inicial. Son 2 audiencias, como les decía. En esta audiencia inicial, ya declarada la competencia, repito, a su vez van a existir 2 partes. Una primera, que podemos pensar en ella como una especie de figura muy similar a la audiencia preliminar, propia de la etapa intermedia del proceso ordinario, en la cual lo que se va a discutir es si corresponde aplicar alguna medida alterna, tiéndase conciliación, suspensión del proceso a prueba o reparación integral del daño, si corresponde también aplicar un proceso abreviado, o de no corresponder a alguna de estas o alguna otra figura, pues se pasaría al examen de la acusación para determinar si cumple con los requisitos de los artículos 303 y 304 del Código Procesal Penal. En caso de que la persona juzgadora considere de que la acusación cumple con dichos requisitos, pues se pasaría a la segunda parte de la audiencia, que es, como les decía, la celebración del debate. Y ya ahí, pues, la etapa de impugnaciones, y de no ser así, pues ejecución de sentencia en los casos que correspondan. Es una estructura muy simple. Adelanto acá, aprovechando el esquemita que hay momentos en o estos son los momentos donde podemos aplicar justicia restaurativa, donde se puede solicitar la aplicación de justicia restaurativa. Es decir, desde la primera audiencia en la cual se está solicitando la competencia, tanto la defensa como la fiscalía, como el propio juez o jueza, la persona imputada, la persona ofendida, e incluso la ley habla hasta de la misma policía, pueden solicitar la aplicación de justicia restaurativa. También se puede solicitar durante la audiencia inicial, sea en su primera o en su segunda parte. ¿Por qué? Bueno, porque aun cuando existen requisitos de forma para las medidas alternas, por ejemplo, que es uno de los institutos que podemos abordar a través de justicia restaurativa, el proceso de flagrancia tiene la particularidad de que no tiene etapas. Todo es una sola etapa. En consecuencia, pues en aplicación claramente del artículo 2 del Código Procesal Penal de interpretación restrictiva de la norma, siempre en favor de las personas imputadas y de la amplitud de sus derechos, debemos entender que estos institutos los podemos aplicar en cualquiera de estos momentos. Ya ahora, cuando más adelante hablemos propiamente del procedimiento o del abordaje restaurativo, vamos a ver que esto tiene particularidades y no siempre va a ser posible, pero de manera inicial, sí podemos aplicar justicia restaurativa en cualquiera de las 2 audiencias. Eso en cuanto al proceso de justicia restaurativa, perdón, del proceso de flagrancia. Pasemos entonces ahora también muy rápidamente a los conceptos principales de justicia restaurativa. Si ya hemos entonces dicho y tenemos claro que el proceso de flagrancia es un proceso, al igual que el ordinario, que busca como instrumento la aplicación de la dogmática penal, del derecho penal sustantivo, que a final de cuentas es una forma de resolución de un conflicto que tienen las personas, pues justicia restaurativa viene a cumplir también con esa misión, pero desde una forma diferente. Este concepto de Marshall, pues a mí me gusta mucho para iniciar, porque me parece que pues, abre para la discusión. Dice así: la justicia restaurativa es un proceso a través del cual las partes que se han involucrado, que se han visto involucradas en un delito, resuelven de manera colectiva la forma como lidiar con las consecuencias inmediatas de este y sus repercusiones para el futuro. Y entonces acá ya podemos ir dándole forma a ese concepto de justicia restaurativa. Es una justicia de los intervinientes. No es una manera heterocompositiva de solución del conflicto, donde ese tercero, suprapartes, que es la persona juzgadora, impone su criterio y le dice a quienes realmente están involucrados en el conflicto cómo es la solución. Eso pues no deja de ser algo bastante ilusorio, sino que la justicia restaurativa busca que sean precisamente las personas que tienen el conflicto quienes construyan esa solución. Para esto también es importante tomar 3 conceptos básicos que han sido acuñados por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en el documento denominado Principios Básicos sobre el uso de programas de justicia restaurativa en materia criminal. Se dio en el 2002. Los conceptos de programa de justicia restaurativa, procesos restaurativos y resultados restaurativos. Me interesa sobremanera el concepto de procesos restaurativos, porque como ya lo pueden ustedes ver, el
concepto de programas de justicia restaurativa en realidad no es un concepto como tal. Dice cualquier programa que usa procesos restaurativos y busca lograr resultados restaurativos. Bueno, eso no nos dice mucho, claramente. Pero cuando examinamos cómo se entiende un proceso restaurativo, ya podemos irnos dando una idea de cómo lo aplicamos, al menos nosotros acá en Costa Rica. Cualquier proceso en el cual la víctima y el ofensor, y cuando es apropiado otra persona o miembros de sus comunidades afectados por el delito, participan juntos activamente en la resolución de los problemas generados por el delito cometido, generalmente con la ayuda de un facilitador. Estos procesos pueden incluir mediación, conciliación, conferencias y círculos de sentencia. Y entonces acá ya vemos precisamente que la justicia restaurativa nos implica una construcción de una solución al conflicto realizada por la persona ofensora, por la persona víctima, por miembros de comunidad e incluso por terceros de conveniencia. Bueno, en nuestro proceso costarricense, según está estipulado, consignado en nuestra legislación, pues precisamente debe intervenir, sí, un miembro de la comunidad, pueden intervenir personas de apoyo, tanto de la víctima como de la persona ofensora, e inclusive personas expertas en la temática del delito. Durante la reunión restaurativa, que más adelante vamos a dar una información sobre esto, también van a intervenir la persona fiscal, la persona defensora, un miembro del equipo psicosocial del programa de justicia restaurativa y la persona juzgadora. Estos últimos dos como facilitadores durante la reunión restaurativa. Y finalmente el concepto de resultados restaurativos, que consiste en los acuerdos logrados como resultado de esos procesos restaurativos. Bueno, ¿qué van a incluir? Es una reparación lo que se construye. Entonces, como este documento de principios básicos incluso se indica, pueden incluir respuestas y programas como reparación, restitución, servicio a la comunidad, todo con el objeto de satisfacer necesidades y responsabilidades de las partes y de la comunidad y lograr la reintegración de la víctima y ofensor. Y entonces acá es donde podemos hablar de los principios de justicia restaurativa. Estos principios son dogmáticos, porque si ustedes revisan la ley de justicia restaurativa, habla de valores y habla de principios muy diferentes. Estos son los principios que habla la doctrina, que son la justicia restaurativa toma en cuenta los daños y necesidades que el delito causa a la víctima y a la víctima directa, así como a las víctimas indirectas. Incluso hasta en un tercer grado, llamémoslo así, hay personas que se ven dañadas, como la comunidad. Además, la justicia restaurativa toma en cuenta las obligaciones. ¿Cuáles? Las de la persona que causó el delito. La persona ofensora tiene la obligación de hacerse responsable y restaurar, solucionar ese daño que ha creado a la víctima. Y esta creación se tiene que dar en un contexto de participación. Howard Stern la define así. La justicia restaurativa requiere como mínimo que atendamos los daños y necesidades de las víctimas, que instemos a las personas ofensoras a cumplir con su obligación de reparar esos daños e incluyamos a víctimas y ofensores y comunidad en este proceso. Y acá, pues, eso es muy importante porque existe, al menos en la experiencia que yo he tenido en aplicación de justicia restaurativa, una concepción un poco errada de lo que significa la justicia restaurativa, claramente por desconocimiento, por prejuicio, etc. Vivimos en culturas que están muy arraigadas a sus costumbres, somos resistentes al cambio, y cuando se trata de introducir alguna novedad en nuestro status quo, pues tratamos de resistir, y la justicia restaurativa no escapa a eso. Está llena de prejuicios a su alrededor, como que las personas creen que la justicia restaurativa es simple y sencillamente una ley RAC, pues una forma de solución alterna de conflictos, y no, no lo es. Es precisamente un concepto muy distinto, tiene una naturaleza jurídica, si hablamos de dogmática penal inclusive, y significa devolverle, creo yo, la obligación a la persona ofensora de resolver, de solucionar el daño que le causó a la persona víctima. A diferencia de nuestro proceso penal normal y de la dogmática penal como tal, la justicia restaurativa no invisibiliza a las víctimas. Les devuelve el protagonismo, le devuelve la importancia, analiza cuál es el daño que ha sufrido, analiza cuáles son sus necesidades y devuelve
a la persona ofensora la responsabilidad de solucionar, de reparar ese daño que causó, integrando a la comunidad como parte también víctima de las consecuencias del delito. La justicia restaurativa considera que la persona que ha cometido un delito es porque no se siente parte de esa comunidad, y es obligación o es una de las funciones que tiene la justicia restaurativa que esa persona ofensora vuelva a considerarse parte de ese tejido social para que no, pues, cometa nuevamente este tipo de conductas. En ese sentido, pues, tenemos, como les decía, esos tres principios fundamentales que únicamente vamos acá a mencionar de forma igualmente muy rápida. La justicia restaurativa se centra en el daño. El delito es un daño a las personas y a la comunidad. La justicia restaurativa y la justicia debe ocuparse de la víctima aun cuando no haya identificado a una persona como ofensora. Claramente dentro de un proceso penal eso no podría ser, pero la justicia restaurativa va más allá del proceso penal. Las ofensas conllevan obligaciones. ¿Y a quién corresponde entonces esa obligación de solucionar el daño causado? Pues a la persona ofensora. Parte de que la pena no repara, y sobre eso vamos a hablar un poquito más adelante. Claramente, las penas como tales no son reparativas, no son restaurativas. Incluso ni siquiera son resocializantes como nuestra ley lo pretende. Y la justicia restaurativa promueve el compromiso y la participación de todas las personas afectadas que pueden participar en ese proceso de construcción de la solución. Esos son los principios que me interesa destacar de la justicia restaurativa en este momento. También quería abordar el tema precisamente de cuál es la naturaleza jurídica de la justicia restaurativa dentro de la dogmática penal. Para las personas que pues, son operadores del derecho penal, pues recordarán que la finalidad de la pena es la finalidad del derecho penal como tal, van ligadas. Los sistemas penales tradicionales de única vía o monistas o de doble vía o dualistas, pues responden a la comisión de delitos de una o dos formas. Cuando se habla de un sistema de única vía, respondemos a través de la pena. Y ahí es donde nos tenemos que hacer la pregunta, donde la doctrina nos dice, bueno, ¿y cuál es la función de la pena? Va a depender. Antiguamente se entendía la pena como retribución. ¿Retribución de qué? Del mal causado. Entonces la pena era castigo. Posteriormente, con la escuela intermedia, se cambia de postura y se dice, bueno, no, la pena no debe ser únicamente castigo, no, la pena tiene que tener una función, tiene que tener una finalidad, una utilidad. Si la pena es simplemente castigo, pues es ilegítima. Y entonces ahí es donde se construye esta estructura de la pena como preventiva. Prevención especial y prevención general. Prevención especial positiva, negativa, prevención general negativa, positiva. Y entonces, como recordarán, ahí es donde la pena, pues se entiende que en aquellos casos donde la pena se concibe como dirigida hacia la colectividad, se habla de prevención general. Si esa direccionalidad o se dirige para que las personas que no han cometido delito se motiven en la norma, se motiven al observar que el derecho funciona, hablamos de prevención general positiva. Mientras que cuando se entiende la pena como un tipo de amenaza o disuasivo para que la colectividad no cometa delitos, estamos hablando de prevención general negativa. Por el contrario, o a par, cuando la pena se entiende va dirigida hacia la persona específica que ya ha cometido un delito, hablamos de prevención especial y será positiva, o más bien será negativa cuando tiene como finalidad separar a esa persona que comete el delito de la sociedad por considerarle un ente negativo, un ente malicioso. Por el contrario, en nuestra concepción actual, la pena tendrá una finalidad preventivo especial positiva cuando va dirigida a la resocialización de la persona. Así lo establece nuestro artículo 51 del Código Penal. Y acá me interesa, hay que hacer el tema necesariamente, hay que hacer la observación. No funciona, la pena no funciona, por más que la tengamos previsto así en la ley. Privar de libertad a una persona ha demostrado a lo largo de la historia humana que no es resocializable. Y si a eso le sumamos
que la pena la sufre no solo la persona privada de libertad, sino también sus familiares, sino también sus hijos, su esposo, sus padres, las personas allegadas a ellos sufren las consecuencias de que su ser querido esté privado de libertad. Incluso es estigmatizante para la persona privada de libertad, así como para ellas. En Costa Rica sucede algo incluso peor. La semana pasada que pudimos escuchar, bueno, yo tuve la oportunidad de escuchar a Odilí con su exposición, que me pareció súper buena. Ella nos hablaba de esto. La forma como se ejecutan las penas en nuestro país es peor que la pena en sí misma. En Costa Rica la pena es básicamente una tortura. Yo no sé si aquí las personas han tenido la oportunidad de ingresar a un centro de atención institucional. Son condiciones infrahumanas, donde no solo las personas están ahí hacinadas sin las condiciones esenciales de la que requiere la persona humana para respeto a su dignidad, sino que además son escuelas de delincuencia, están ahí al garete, eso, pues, llamémoslo así, tierra de nadie, tienen que luchar por su vida, son violadas, las personas son agredidas, las matan, es algo terrible. Entonces, la pena, no solo la pena como tal, sino la forma en que se ejecuta, creo que es lo más alejado de algo resocializador. Eso para hablar de la pena. Sigamos con el tema. Tenemos también las medidas de seguridad, que es pues la otra forma en que reaccionan los sistemas penales ante la comisión de delitos. Esto, como ustedes recordarán, en el proyecto de Código Penal suizo de la última década del siglo XVIII, se instaura por primera vez la respuesta de medidas de seguridad ante la comisión del injusto penal realizado por aquella persona que carece de capacidad de culpabilidad. Es decir, aquella persona inimputable que en consecuencia, según la teoría del delito clásica, no puede cometer delito como tal, pero tiene un componente de peligrosidad y pues requiere una reacción social, medidas de seguridad. Cuando un sistema tiene ambas, lo llamamos sistema dualista o de doble vía. Esas son las formas como tradicionalmente el derecho penal reacciona ante la comisión de delito. Y ahí es donde entra la justicia restaurativa, que pues la doctrina moderna ha indicado es una tercera vía, es una tercera forma como el derecho penal puede solucionar o reaccionar ante la comisión de los delitos, en los términos que hemos mencionado anteriormente. Y acá entonces me interesa la ventana de la disciplina social, que es este cuadrito que tenemos acá, que nos ilustra precisamente esas diferentes formas como la sociedad como tal reacciona ante los problemas, ante, sí, llamémoslo así, ante los delitos en específico. Hay dos ejes principales, el de control y el del apoyo. Cuando la forma de reaccionar socialmente implica un alto nivel de control, sea un alto nivel de límites, un alto nivel de disciplina, algo impositivo, y un bajo control de apoyo, donde no se busca animar o nutrir a esa persona que ha cometido el delito, sino únicamente controlarla, hablamos de un sistema punitivo, en donde todo se hace contra la persona que comete el delito. Al contrario, cuando hay un alto nivel de apoyo, pero un bajo nivel de control, es decir, donde todo se hace para motivar, para nutrir, para esa persona hablamos de una forma de responder permisiva. Y claramente, si no hay ni apoyo ni control como reacción social ante la comisión de un delito, estamos hablando de una respuesta negligente, donde no se hace nada. Y ahí es donde entra la justicia restaurativa, y este es uno de sus ejes principales o de sus componentes principales, que la respuesta restaurativa implica un alto nivel de control y un alto nivel de apoyo. ¿Por qué un alto nivel de control? Porque se le está devolviendo a la persona ofensora la responsabilidad de de solucionar, de restaurar el daño causado con el delito que cometió. Y además, se le apoya a esa persona para que pueda lograr esa restauración. ¿Cómo? Pues tomando en cuenta sus posibilidades, tomando en cuenta, pues claramente que es una persona que está anuente a reparar, ha reconocido la comisión del delito y se da un acompañamiento durante el proceso restaurativo para que en caso de que esta persona no pueda por alguna situación, pues cumplir con el plan reparador, pues tenga el apoyo del Estado, en este caso a través del programa de justicia restaurativa. Cuando se dan estos dos, hablamos que se realizan
o la respuesta es con la persona ofensora, y a eso se le entiende como una respuesta restaurativa ante la comisión del delito. Entonces, acá lo que me interesaba destacar es que la justicia restaurativa forma parte de la dogmática penal. ¿Cómo? Como una tercera forma de responder ante la comisión de delito. No pretende ser una sustitución, tampoco pretende ser la panacea de las soluciones, ni una sustitución, les decía, del derecho penal tradicional, pero sí es una forma que para ciertos casos es una forma mucho mejor, idónea, de solución del conflicto que una pena donde se impone a una persona. La pena no restaura ni a la persona ofensora ni toma en cuenta las necesidades de la víctima, que puede ganar la víctima de un robo, que fue golpeada inclusive, con una pena donde la persona ofensora no reconoce que ha cometido el delito, más bien busca su impunidad. Al final de cuentas recibe una pena que no restaura en absoluto ni repara el daño causado a la víctima, incluso durante un proceso donde muchas veces es invisibilizada, porque son procesos, en el caso del robo por delitos de acción pública, donde no interesa si la víctima quiere o no intervenir, tiene la obligación legal de presentarse a juicio y aclarar, aunque ya no quiera formar parte del proceso, etcétera. Eso no restaura a la persona. Pero bueno, ese es un tema muy amplio. Y como les decía, el tiempo apremia, así que vamos a continuar. Ahora bien, dicho esto, sobre las cuestiones fundamentales del proceso de flagrancia y los principios de justicia restaurativa, así como su naturaleza jurídica dentro del derecho penal, me interesa cómo lo abordamos, cuál es la estructura propiamente del abordaje restaurativo dentro del procedimiento del proceso de flagrancia. Y es el siguiente: una vez que les decía, se admite, se solicita, ya sea durante la audiencia de competencia o cualquiera de la primera o segunda parte de la audiencia inicial en flagrancia, se admite la aplicación de justicia restaurativa, la causa, entiéndase, el expediente, va a ser remitido a la oficina de justicia restaurativa de cada circuito judicial. Ahí se va a hacer un análisis. Aquí puse admisibilidad. En realidad la ley prevé o establece que lo que se hace es un examen de sí admisibilidad, pero también de viabilidad y también de procedencia. Ese examen inicialmente corresponde a diferentes intervinientes. La persona víctima va a ser abordada por la persona fiscal del equipo de justicia restaurativa, que tiene un fiscal especializado o una fiscal. Y en igual sentido, la persona ofensora va a ser abordada por la defensa pública en principio, que tiene también una persona defensora especial del programa de justicia restaurativa. Si la persona tiene un defensor o defensora particular, pues también la persona puede intervenir como tal, no intervendría la defensa pública, pero bueno, no está especializada. Asimismo, se da un abordaje por parte del equipo psicosocial que va a examinar estos requisitos de viabilidad y va a emitir una opinión, llamémosla así, una opinión, por ejemplo. La ley menciona otro término. Si el equipo psicosocial considera que se cumplen los requisitos de viabilidad, pues entonces va a dar su visto bueno. Y ahí se pasa entonces, una vez que se verifica toda la voluntariedad, etcétera, se pasa o se convoca a las personas para la reunión restaurativa. Esta reunión se va a dar días después. En el caso de flagrancia se ha establecido un plazo de 7 días, precisamente porque es un proceso expedito que requiere o que se debe dar en 15 días hábiles. En consecuencia, el abordaje restaurativo está previsto para 7 días hábiles, para que quede margen por si no se puede lograr el resultado restaurativo. En consecuencia, les decía, se convocan los intervinientes a una reunión restaurativa. Pero antes de esa reunión restaurativa se va a hacer una preaudiencia que van a hacer, en la cual van a intervenir el representante o un miembro del equipo psicosocial, sea de trabajo social o psicología, la persona defensora y la persona fiscal, así como una persona juzgadora diferente a la que admitió o envió la causa al programa de justicia restaurativa, porque esta persona juzgadora va a participar en la reunión restaurativa como facilitador, conjuntamente con el miembro del equipo psicosocial o la miembro del equipo psicosocial. Y en esta preaudiencia se le va a informar cuál es el hecho,
cuáles son las condiciones especiales de la víctima, cuáles son los daños que se le han causado, cuáles son las necesidades que requieren ser restauradas, así como la condición económica, personal, de salud, etcétera, de la persona ofensora, sus posibilidades de reparación, etcétera. Para que cuando hacemos ya la reunión restaurativa, pues el facilitador esté empapado de la temática, de las condiciones de los intervinientes. Asimismo, se le va a indicar si hay personas de apoyo que van a intervenir. E inmediatamente después, terminada esta preaudiencia, se pasa a la reunión restaurativa. En esta reunión restaurativa, que es formal en el entendido que hay un guión que establece los pasos que debe seguir la reunión, no podemos improvisar. No me refiero a formal en que es rígida o arbitraria, muy estructurada. No, no, es que hay que seguir un guión. Y ese guión establece la forma, las preguntas que se van a hacer a las personas, el orden de intervención de cada una de las personas, porque todo tiene una finalidad. Muy rápidamente, porque este es otro tema que habría que utilizar mucho tiempo para hablar de la reunión restaurativa. Se va a iniciar, todo esto lo dirige la persona facilitadora o ambas cofacilitadoras. Se va a iniciar dando la palabra a la persona ofensora para que cuente qué fue lo que ocurrió desde su óptica. Recordemos que ya la persona ofensora fue abordada por el equipo psicosocial y se verificó que hay reconocimiento del daño. No se puede hacer una reunión restaurativa si no hay reconocimiento del daño. Por eso decimos que la justicia restaurativa no es para todos los asuntos. Es para aquellos asuntos donde una persona reconoce que ha cometido el delito y tiene la voluntariedad de solucionarlo. Entonces, durante la reunión se le escucha, que cuente su verdad, que nos diga qué ha pensado desde ese momento, qué piensa el día de ahora. También se le hace ese tipo de preguntas a la víctima y a las personas de apoyo. Pueden ser familiares, pueden ser amigos, etc. También se va a escuchar al representante de la comunidad y a un experto en la temática. Posteriormente se va a pasar, una vez que ya se ha expuesto, pues todo, o sea, dado la palabra a todos los intervinientes, se va a pasar a la propuesta de una solución y ya esto, pues ya esta parte no tiene una formalidad como tal, sino que siempre con la utilización de la pieza del diálogo para ordenar precisamente el uso de la palabra, se va a construir esa solución. Puede ser un proceso más o menos largo de propuesta y contrapropuesta, pero la idea es que pues ya las emociones de las personas estén neutrales para así poder llegar a una construcción restaurativa. Y una vez que se logra esa construcción o ese acuerdo, nuestra legislación establece que debe hacerse una audiencia temprana, que es simplemente una audiencia donde se homologa o judicializa los acuerdos realizados. Esta audiencia sí va a ser ya grabada, la reunión restaurativa es privada, es confidencial, mientras que la audiencia, en el caso del proceso de flagrancia, debe ser pública, pero ya simple y sencillamente es para homologar. Una vez que se homologa el acuerdo, pues se pasa a la etapa de seguimiento, que ahí es donde se da con mayor vigencia, les decía, los componentes del alto control y el alto apoyo que van a estar a cargo del equipo psicosocial. Personas que van a estar a la par de la persona ofensora, verificando su cumplimiento, apoyándole. Incluso el programa de justicia restaurativa, y así está establecido en la ley, crea una red de instituciones en las cuales la persona puede hacer trabajo de utilidad pública o puedan recibir donaciones, etcétera. Y pues básicamente ese es el abordaje restaurativo muy rápidamente. Muy bien. Ahora sí, en cuanto a la ley de justicia restaurativa, porque me interesa que analicemos específicamente cómo se aplica justicia restaurativa en el proceso de flagrancia. Hasta acá, pues he ido, como decimos, por las ramas, es decir, muy general, hablando de todo un poquito, pero no he logrado aterrizar en lo que me interesa, que es, bueno, cómo la ley nos permite a nosotros aplicar justicia restaurativa dentro del procedimiento de flagrancia. Les decía que la ley de justicia restaurativa viene a modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal. Y establece modificaciones en el artículo 7, que es pues, el de acceso a la justicia y solución del conflicto, parte de los principios del proceso penal, los artículos de suspensión del proceso a prueba, el artículo de la conciliación,
las formas de terminar la etapa de investigación e inclusive este artículo que se refiere a la publicidad durante la etapa de juicio, porque ya lo vamos a ver más adelante, podemos aplicar justicia restaurativa en etapa de juicio, tanto del proceso ordinario como de flagrancia, pero eso va a implicar un límite al principio de publicidad del contradictorio y también modifica los artículos relacionados con el proceso de especial de abreviado, perdón, y de flagrancia. Asimismo, se adiciona el artículo 71 en su inciso 1, subinciso I, sobre los derechos de la víctima, estableciendo el derecho de la víctima a ser informada que tiene el derecho de acceder o solucionar su conflicto a través de justicia restaurativa. Igualmente se modifica el Código Penal en el artículo 50 que tiene que ver con las clases de penas, introduciendo la pena del tratamiento de drogas bajo supervisión judicial restaurativa y adicionando también el último párrafo del artículo 56 bis que tiene que ver con la pena alternativa de trabajo de utilidad pública para que se pueda hacer a través del abordaje restaurativo. Esas son como las modificaciones más importantes que introduce la Ley de Justicia Restaurativa dentro de la materia penal y procesal penal. Veamos el artículo 14. Me interesa más que todo el 14 de la Ley de Justicia Restaurativa. Les hablaba anteriormente que la ley establece para poder aplicar el proceso restaurativo requisitos de admisibilidad, viabilidad y procedencia. La admisibilidad y la viabilidad, pues no me interesa mucho desarrollarlos acá. Más que todo, los requisitos de viabilidad van a estar a cargo su verificación por parte del equipo psicosocial, en el tanto que se refiere a cuestiones de aceptación voluntaria de la persona ofensora, de la persona víctima, que se haya verificado que la persona ofensora comprende el hecho y conoce la prueba, bueno, fundamental para poder admitir o reconocer la comisión del delito e incluso la aceptación de las demás partes. Eso, les decía, corresponde al equipo psicosocial. En cuanto a los criterios de admisibilidad, pues es una cuestión bastante extraña. Aquí sí debo mencionar que el proyecto de ley que salió del seno del Poder Judicial, pues fue totalmente modificado en la Asamblea Legislativa y salió otra cosa. Yo he tenido la oportunidad de estar relativamente cerca de este proceso a través de la Dirección de Justicia Restaurativa. Me han facilitado mucho material y precisamente tenía ese proyecto y cuando uno parte de que ese proyecto está bien hecho, de que ilustra el espíritu de lo que la Dirección de Justicia Restaurativa buscaba dentro del proceso, no iba a sufrir mayores cambios y cuando salió la ley, pues era otra cosa. Pero en fin, eso es lo que tenemos, una de las maravillas de nuestro legislador. Me interesa, les decía, que analicemos la procedencia, porque la admisibilidad simplemente son tres cosas: que haya una declaración jurada, indicio comprobado, comisión del hecho, y que se cumpla con la procedencia. Es decir, es como circular. Para que sea admisible debe ser procedente y para que sea procedente debe ser viable. Bueno, pero basta de crítica, centrémonos en lo que interesa, en lo que construye. El artículo 14 nos establece los casos en los que podemos aplicar justicia restaurativa dentro del procedimiento de flagrancia. El inciso A establece que se puede aplicar en las medidas alternas. ¿Cuáles son? Conciliación, suspensión del proceso a prueba, reparación integral del daño. Aun cuando este artículo A menciona que solo en el proceso ordinario, si tuviéramos una concepción legalista, una interpretación literal de la norma, tendríamos que decir, bueno, prevé justicia restaurativa, medidas alternas, pero solo en el proceso ordinario, ergo no podemos aplicarlo en flagrancia. Esa sería una interpretación en contrario al artículo 2 del Código Procesal Penal que les mencionaba, interpretación restrictiva de las normas en cuanto coarten derechos o facultades de las partes. Aquí podemos hacer un análisis analógico. Si se está previendo la aplicación de justicia restaurativa en las medidas alternas en el proceso ordinario, con mayor razón en el procedimiento de flagrancia, en el proceso de flagrancia, que tiene mayor cantidad de delitos que pueden ser solucionados a través de medidas alternas. Y así lo ha validado la jurisprudencia, sobre esto no hay mayor discusión. La segunda de las posibilidades la establece el inciso B, cuando nos dice que se puede aplicar justicia restaurativa en el proceso abreviado, cuando se aplica el proceso abreviado para imponer una pena donde sea posible el beneficio de ejecución condicional, así como las penas
a través del abreviado, alternativas no privativas de libertad. Ya vamos a ver cuáles son esas. Pero ¿qué implica esto? El proceso de flagrancia también se puede aplicar conjuntamente con el proceso abreviado. Es un proceso especial dentro de otro proceso especial. En consecuencia, si en un proceso de flagrancia podemos aplicar o se llega a la discusión de un abreviado y es posible que la pena pactada implique beneficio de ejecución condicional, lo podemos hacer a través de el abordaje restaurativo. Asimismo, si la pena a imponer es una pena alternativa no privativa de libertad. Ya sobre estas vamos a ir a analizar el artículo 50 para saber cuáles son. Porque hasta acá, pues, es muy abstracto si no tenemos el código a la mano o no la sabemos de memoria, que pues, es muy difícil sabérselas. Y el inciso C nos indica que también se puede aplicar el abordaje restaurativo en la etapa de juicio cuando se vaya a dictar sentencia condenatoria e imponer una pena que admita el beneficio de ejecución condicional, así como las penas no privativas de libertad. Para esto será necesario aplicar las reglas del instituto conocido como cesura, o sea, el juicio en dos partes, en cuya primera parte se discute la culpabilidad y en caso de encontrar responsable a la persona, una segunda parte del debate donde se va a discutir la pena a imponer. Precisamente en esa segunda parte es donde se haría el abordaje restaurativo para darle a esa pena no privativa de libertad o con beneficio de ejecución condicional ese componente restaurativo. El resto de los incisos, pues, ya no se refieren a etapas o institutos como tal, sino que se refieren a otros procesos. Por ejemplo, la ejecución de la pena, que también admite el abordaje restaurativo, no es nuestro tema. Indica también que el delito de violencia patrimonial, que es el único de los contemplados en la ley de penalización de la violencia doméstica que puede ser tratado a través de o abordado a través de justicia restaurativa. Claramente, cuando no proceda una pena privativa de libertad, es decir, que la persona se le está atribuyendo un delito de violencia patrimonial, pero sea posible darle un beneficio de ejecución condicional o una pena alternativa no privativa. También se prevé en el proceso contravencional, que tampoco es nuestro tema, y cuando se cumplan los requisitos de admisibilidad y viabilidad. Por eso les decía, este último inciso G, pues es redundante, se parece al inciso C del artículo 15 sobre la admisibilidad, que dice, bueno, para ser admisible tiene que ser procedente. Y este dice, bueno, para ser procedente tiene que ser admisible y tiene que ser viable. Bueno, sí, yo creo que no es necesario hacer un inciso para poner eso, pero bueno, eso es la brillantez del legislador que le encanta, no sé, hacer crecer nuestra maraña normativa. Finalmente, este inciso 14 establece prohibiciones expresas o exclusiones. No podemos aplicar justicia restaurativa aun cuando se den algunos de los supuestos de los incisos anteriores, cuando sean delitos de naturaleza sexual, los contenidos en la ley de penalización de la violencia contra las mujeres, claramente a excepción del delito de violencia patrimonial, los de la ley de drogas, los que impliquen violencia doméstica, la ley de drogas a excepción del artículo 77 bis, ya lo vamos a mencionar, cuando se haya aplicado el proceso especial o el procedimiento especial de crimen organizado y en el delito de trata de personas. Esos son los excluyentes expresos. Muy bien, dicho esto, entonces me interesa que analicemos también muy rápido. Sé que el tiempo apremia y creo que no me va a dar chance de hablar de todo lo que quisiera. Pero muy rápidamente, hablemos entonces de las medidas cautelares, perdón, de las medidas alternas, en el tanto que es el primer supuesto donde podemos aplicar justicia restaurativa. Recordemos, como les decía, que antes del 2018 justicia restaurativa se aplicaba como un programa. Lo que había era circulares, no había norma legal que amparara esa aplicación. Pero ¿qué fue lo que construyó la Dirección de Justicia Restaurativa? Bueno, una manera de abordar sobre el marco legal que ya existía en el Código Procesal Penal restaurativamente. En consecuencia, y la ley sigue esa misma idea, siempre que vamos a aplicar una medida alterna, deben darse los requisitos legales. No podemos obviarlos. No es que si vamos a abordar una conciliación de forma restaurativa, podemos conciliar lo que sea. No, no. Siempre tiene que respetarse el marco legal. El artículo 36 en el caso de la conciliación, el 30, inciso J, si no me equivoco, en el caso de la reparación integral del daño y el 25 al 29 en el caso de la suspensión del proceso a prueba.
¿Cuándo podemos conciliar? En 4 supuestos. Los delitos de acción privada, que van a ser aquellos delitos contra el honor, la propaganda desleal y cualquier otro que la ley establezca como tal, nos dice el artículo 19 del Procesal Penal. El artículo 18 nos dice, bueno, también los delitos de acción pública perseguible en instancia privada. El artículo 18 establece el listado de cuáles son. Los delitos que admitan el beneficio de ejecución condicional de la pena y aquellos delitos que tengan previsto penas no privativas de libertad. Aquí un pequeño paréntesis que debemos recordar. ¿Cuáles son los delitos que admiten un beneficio de ejecución condicional de la pena? Bueno, para esto el juzgador o la juzgadora debe hacer un examen ex ante de si sería posible en el caso concreto darle ese beneficio a la persona en caso de ser condenada. Y para eso se requieren 2 cosas. Bueno, 4 cosas. La primera, que la pena a imponer no supere 3 años. Eso implica que si hay una pena o un tipo penal que contempla un extremo mínimo de 2 años y un extremo máximo de 5 años, podría hipotéticamente concederse, porque tenemos ese margen de 2 a 3 años que podría ser la persona condenada ahí. También se requiere que sea de limpios antecedentes penales, o sea, que no tenga condenatorias vigentes. Y también hay que hacer una especie de estudio por parte del juzgador de si esa persona se ha comportado de manera tal que refleje, pues, que no es necesario que vaya a prisión, que puede en libertad cumplirse el fin resocializador de la pena. Y además que muestre alguna intención de reparar el daño. Cuando eso ocurre, podemos entonces aplicar una conciliación bajo este supuesto. En el caso de la reparación integral, requiere que el delito sea contenido patrimonial o un delito culposo, y la suspensión del proceso a prueba también va a proceder en los casos que proceda el beneficio de ejecución condicional y el delito no tenga una pena privativa de libertad. Aquí sí es importante mencionar que la reparación integral del daño, al menos acá, y según pude observar en los datos de la Dirección de Planificación, pues no se usa mucho en justicia restaurativa, porque la reparación del daño tiene una particularidad, no tiene plazo, es integral, es decir, se hace la reparación en un solo tracto. Tan es así que veamos que está prevista solo para delitos patrimoniales y culposos, donde por lo general lo que se busca es una indemnización. Diferente con la conciliación, que tiene un plazo, o sea, puede ser de inmediato, puede ser hasta un plazo de 1 año, y la suspensión del proceso a prueba, que siempre va a ser a plazo, mínimo de 2 y máximo de 5. Acá hay otros requisitos, hay otras prohibiciones, no nos vamos a detener mucho en esto, nada más que recordemos que la conciliación nunca puede darse cuando la víctima sea menor de edad. Tema aparte es penal juvenil, claramente ahí eso no rige, pero en adultos, si la víctima es menor de edad, no puede aplicarse conciliación, ergo tampoco justicia restaurativa, al menos no en cuanto a medidas alternas. O cuando se detecte que hay una desigualdad entre las partes. ¿Por qué? Porque la conciliación tiene una naturaleza jurídica de un acuerdo entre las partes. Y si no hay igualdad, no puede haber un acuerdo, no puede haber voluntades, estarían viciadas. En cuanto a la suspensión del proceso a prueba, no proceden delitos cometidos con fuerza sobre las cosas o violencia sobre las personas. El ejemplo clásico, el robo. Pues excluimos los robos. Así sea un robo simple, no se puede aplicar. Cosa que sí se puede aplicar en la conciliación, que no tiene este limitante. Y el mismo limitante de la violencia o la fuerza la tiene la reparación integral. Las 3 requieren no haberse beneficiado con una medida similar en los últimos 5 años. Y cuando hablamos de no haberse beneficiado, significa que no se haya dictado un sobreseimiento definitivo a su favor, no que tenga conciliaciones pendientes o suspensiones de proceso a prueba pendientes. Por ejemplo, si una persona llega el día de hoy, en la mañana, concilia con otra a 1 año plazo, la cual se compromete pues, a dar unas disculpas y hacer una donación de 1 millón de colones. La semana siguiente, si tuviera otro proceso, puede conciliar nuevamente, porque aún no se ha visto beneficiado. Se verá beneficiado de la primera conciliación en el tanto que se dicte una sentencia de sobreseimiento definitivo que cierra el proceso. A partir de ese momento, corren 5 años para que pueda beneficiarse nuevamente de cualquiera de las medidas. En caso de incumplimiento, pues serán revocadas cualquiera de las 3. Y lo que hablábamos, me interesa el punto del contenido. En las 3, se trata de acuerdos, se trata de voluntades. Las partes deben estar de acuerdo en solucionar a través de la construcción de un plan reparador. Puede o no.
la conciliación, pues puede contener este plan reparador. La idea es que si vamos a aplicar justicia restaurativa, claramente contenga un plan reparador. Llámese donación, llámese trabajo de utilidad pública e incluso en muchos casos el propio abordaje de la propia víctima, como lo vamos a ver más adelante, la justicia restaurativa toma en cuenta también las características del ofensor. Piensen ustedes en los delitos de introducción de droga a centro penitenciario, donde no hay una víctima concreta porque es un delito de peligro abstracto. Sin embargo, tenemos la finalidad de reparar la lesión que se causa a la comunidad. ¿Y cuál es la forma más fácil o la más obvia de reparación? Que esa persona no continúe cometiendo ese tipo de delitos, no continúe en el tráfico de droga. ¿Cómo podemos reparar eso? A través de, tal vez no terapias, pero sí de un abordaje, de charlas, de abordaje especializado. Y como lo vamos a mencionar, acá en nuestro circuito judicial, parte de los planes reparadores en este sentido se da de que las personas suelen ser mujeres quienes cometen estos delitos y tiene que ser mujer para poder aplicar el abordaje restaurativo, se sometan a programas de tratamiento de drogas. Ya lo vamos a mencionar más adelante. La reparación integral, lo dijimos, pues no tiene plan reparador porque es a entera satisfacción de la víctima en un único tracto, pero la suspensión del proceso a prueba sí lo tiene. Incluso el artículo 26 establece que deben darse condiciones y que debe darse un plan reparador del daño causado a satisfacción de la víctima, y ahí es también donde podemos aplicar justicia restaurativa. Esto muy someramente sobre las medidas alternas que podemos abordar de forma restaurativa. La otra posibilidad, según lo vimos en los incisos B y C del artículo 14, va a ser en la pena aplicada a través del proceso abreviado o a través del juicio mediante las reglas de la cesura. El proceso abreviado, y sé que hay personas de otros países en esta actividad, hago la aclaración, nosotros le llamamos proceso abreviado, pero es la adaptación de la figura del plea bargain o acuerdo de culpabilidad en realidad. No se debería llamar abreviado. En realidad, el proceso que debería llamarse abreviado acá es el de flagrancia, que sí es un proceso abreviado. Este es un acuerdo de culpabilidad que, como su naturaleza lo establece, implica la renuncia a la celebración del juicio, la aceptación de la comisión del delito por parte de la persona imputada, la conformidad de la parte acusadora, entiéndase, si hay querellante, actor civil, también no va a ser vinculante la postura de la víctima. Y entonces permite una negociación para la aplicación de la pena sin la celebración del debate. Y como beneficio se puede dar una reducción de hasta 1/3 de la pena mínima prevista en la ley. ¿Qué pasa? Bueno, si bien el abreviado no requiere para su aplicación el visto bueno de la víctima, la justicia restaurativa sí. Entonces, si lo que vamos a hacer es aplicar un abordaje restaurativo al proceso abreviado porque la pena pactada permite el beneficio de ejecución condicional o es una pena alternativa no privativa de libertad, requerimos que la víctima esté de acuerdo. Si no, no se puede aplicar el abreviado de forma restaurativa, podrían aplicar el abreviado, pero sin el abordaje. La otra forma es en etapa de juicio. También para la imposición de la pena se puede dar el abordaje restaurativo. Decíamos entonces, el juicio tiene que haberse realizado en dos partes. En el proceso ordinario, las normas de la etapa intermedia, si no me equivoco, es el 323, establece que cuando se requiera el juicio cesura, mediante las reglas de cesura, o sea, el juicio en dos partes, esto debe solicitarse al juzgado penal una vez que se dicta el auto de apertura a juicio. Y el juzgado penal lo ordena, no es el tribunal de juicio. En el caso del proceso de flagrancia, pues será durante la primera etapa o la primera parte de la audiencia inicial que se solicite el abordaje restaurativo y el juicio en dos partes. Yo no encuentro inconveniente en hacer un juicio en dos partes, o sea, un juicio con las reglas de cesura en el proceso de flagrancia por cuestiones de plazo. Porque ustedes pueden pensar, bueno, pero es que la norma nos dice que tienen que ser 15 días hábiles para hacer el proceso de flagrancia. Sí y no. La norma lo que nos dice es que no puede transcurrir más de 15 días hábiles entre la celebración de la audiencia de competencia y el inicio del debate. O sea, iniciado el juicio,
ya ese plazo de 15 días, pues no aplica. Y en todo caso es un plazo ordenatorio, no perentorio. No se trata de que si se pasaron los 15 días y no se ha celebrado el debate, pierde la competencia el tribunal de flagrancia. No, no, debe procurarse por temas de celeridad y de aplicación literal de la ley, pero atendiendo a principios como solución del conflicto, como justicia pronta y cumplida, podemos interpretarlo de esa forma y permitir que realicemos el juicio sobre la culpabilidad, pasen los 5 días que establece la ley para el juicio en 2 etapas y pasados estos 5 días, realizar la segunda parte del debate donde se va a discutir la pena a imponer y poder hacer el abordaje restaurativo. Yo en realidad no veo inconveniente. Lamentablemente en nuestra experiencia no hemos tenido esta posibilidad. Acá la única vez que recuerdo, no sé si en otros circuitos ha sucedido, la única vez que recuerdo se solicitó el abordaje restaurativo para una pena en un juicio en 2 partes fue en el ordinario. Pero hubo un error en la interpretación porque se solicitó la aplicación ya durante el debate. ¿Y qué pasaba? Como les decía, el juicio en 2 partes tiene que ser solicitado desde la etapa intermedia. No puede solicitarse ya en la etapa de juicio. En consecuencia, pues no fue posible hacer el abordaje restaurativo en esa ocasión. Muy bien. En cuanto a la pena, para ir aterrizando ya en los temas que nos interesan. Bueno, en realidad todos estos temas nos interesan, al menos a mí, pero me refiero en el tema propio, que es de nuestra experiencia en el circuito judicial. Cuando hablamos de justicia restaurativa aplicada a las penas, tenemos que tener claro cuáles son las penas. El artículo 50 establece penas principales y penas accesorias en los incisos 1 y 2. Y aquí otra joya del legislador costarricense. Cuando se introduce o se modifica este artículo 50, se introducen 3 incisos en diferentes momentos que son incoherentes con la lógica que trae el artículo. ¿Por qué digo esto? Porque el inciso 1 nos habla de penas principales, de prisión, la de extrañamiento, la de multa y la de inhabilitación. La segunda, o sea, y cuando hablamos de penas principales, estamos hablando, en términos generales, esto tiene una discusión ahí más compleja, pero bueno, en términos generales estamos hablando de la pena que prevé el tipo penal, como la consecuencia directa de la declaratoria de condena. Cuando hablamos, el artículo segundo nos habla de penas accesorias. ¿Cuáles van a ser? Bueno, aquella pena que puede ir conjuntamente con la pena principal. Solo hay una, la pena de inhabilitación. Respondiendo a esa lógica, lo adecuado hubiese sido que se hubiese construido un inciso 3 sobre penas sustitutivas o penas alternativas, en el entendido que son penas que pueden ser sustituidas por la pena principal. En lugar de eso, el legislador simplemente creó el inciso 3 y puso la pena de servicio de utilidad pública. El inciso 4, el arresto domiciliario con monitoreo electrónico. Y el inciso 5 que se viene a introducir con la ley de justicia restaurativa, que es la pena del tratamiento de droga bajo supervisión judicial restaurativa. Tienen esa característica. Las 3 son penas alternativas, es decir, si se cumplen con ciertos requisitos, la podemos sustituir por la pena de prisión. Pero bueno, así está y ha tenido que ser la Sala Tercera y en alguna medida Tribunal de Apelación de Sentencia, quienes a través de su jurisprudencia han tenido que dar esta explicación y aclarar que se trata de penas alternativas o sustitutivas. Inclusive si nos vamos a los artículos 56 bis, 57 bis y 56 ter, que desarrollan cada una de estas penas de los incisos 3 al 5, pues ahí lo mencionan, que su naturaleza es esa, hacer sustituciones de la pena de prisión. Acá solo un último comentario. Recordemos que el artículo 14, en los incisos 2 y 3, establece que se puede aplicar el abordaje restaurativo en la pena alternativa o sustitutiva no privativa de libertad. En mi criterio, eso deja el arresto domiciliario con monitoreo electrónico fuera de la posibilidad de aplicar justicia restaurativa. ¿Por qué? Porque el arresto domiciliario con monitoreo electrónico es una pena privativa de libertad. Yo no puedo creer que alguien piense que estar 8 años en su casa de habitación no sea una privación de libertad. Claramente, no es prisión,
pero sí es una forma de privación de libertad. Y aunque la norma establece la posibilidad de que se le den permisos a la persona condenada de salir a trabajar periódicamente, solo puede hacer el juez de ejecución de la pena, eso no lo convierte en una pena no privativa de libertad. Ese es mi criterio, al menos. Les repito, es un criterio personal y para mí no se podría aplicar justicia restaurativa en esta pena, al menos bajo el supuesto de esos incisos B y C del artículo 14. Y el tema del trabajo, el tratamiento de drogas bajo supervisión judicial restaurativa es un tema independiente porque eso tiene su propio procedimiento en la Ley de Justicia Restaurativa. Entonces, en realidad, tampoco viene al caso aquí mencionarlo en esta exposición. Finalmente, también la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres en el artículo 9 establece penas alternativas específicas para los tipos penales contemplados en esa ley: la prestación de servicio de utilidad pública, el cumplimiento de instrucciones y la inhabilitación, que pues se podrían aplicar desde el punto de vista restaurativo. Recordemos, eso sí, solo en el delito de violación, de violencia patrimonial. Perdón. Eso en cuanto a la pena. Acá los requisitos de estas penas, les decía, la condena de ejecución condicional o beneficio de ejecución condicional, como se le llama, tiene los 4 requisitos que les mencionaba: pena menor a 3 años, no antecedentes penales, comportamiento que implique que la persona no va a ser necesario que sea recluida en un centro penal, y voluntad de reparar el daño, que pues es fundamental en justicia restaurativa. Asimismo, la pena de trabajo de utilidad pública se va a poder aplicar o sustituir por la pena principal solamente cuando la pena principal privativa de libertad sea de 5 años, no sea superior a 5 años de prisión, no se haya cometido el delito con armas en sentido propio, a excepción de lo que establece la ley de armas. ¿Cuál es el sentido propio del arma? Bueno, cuando yo uso una pistola para disparar, cuando yo uso un cuchillo de guerra, llamémoslo así, para cometer contra otra persona. Arma en sentido impropio, pues será si yo utilizo una piedra y golpeo a una persona con una piedra. Bueno, la piedra, perdón, como tal no es un arma. Entonces estoy utilizándola en sentido impropio. Pero la ley de armas claramente establece tipos penales como la aportación ilegal y la aportación ilícita de arma, donde yo tengo que andar un arma en sentido propio. Por eso la ley hace esa exclusión. Además, la persona no debe tener antecedentes por la comisión de delitos dolosos con penas superiores a 6 años. Y tampoco la puedo aplicar, esta sustitución, cuando el proceso haya sido tramitado bajo el procedimiento de crimen organizado, se trate de delitos contra la función pública, de contenido sexual o en el homicidio. E igualmente debe haber el componente reparador. No nos vamos a meter, como les dije, en el tratamiento de drogas porque ese es tema aparte. En el caso del beneficio de ejecución condicional, pues es una condena que suspende el ejercicio o la ejecución más bien de la pena principal. Lo llamamos como un beneficio, pero es una condena en realidad. Y decíamos que la pena de trabajo de utilidad pública es una pena principal, sustitutiva o alternativa en los términos antes mencionados. En cuanto al contenido, es donde podemos observar que ahí es donde podemos aplicar justicia restaurativa en el proceso de flagrancia al momento de imponer estas penas, porque el beneficio de ejecución condicional establece que el juez puede imponer condiciones a la persona y esas condiciones permiten o dan la posibilidad de que incluyan planes reparadores y ahí entonces podemos aplicar justicia restaurativa. Y en el caso del trabajo de utilidad pública, pues con toda claridad, ese trabajo de utilidad pública en instituciones públicas, asociaciones o fundaciones puede hacerse o construirse sobre la base de un proceso restaurativo. ¿Qué pasa si la persona incumple con el trabajo de utilidad pública o con el beneficio de ejecución condicional? Se revoca estas penas y tiene que descontar lo que le quede pendiente de la pena principal. Eso en cuanto a las penas. Vamos entonces ahora sí a hablar de algunos planes reparadores específicos que se han dado en nuestro circuito judicial. Yo no he participado en ninguno de estos. Sin embargo, sí hablé con las compañeras y los compañeros, con el compañero Carlos del equipo psicosocial, así como con la licenciada, ahorita se me olvida el nombre de la fiscal,
actual de Justicia Restaurativa, doña Adela. Adela. Exactamente, muchas gracias, doña Adela, y con la licenciada Adriana Campos, que es la defensora. Y ellos me hablaban, pues, de su experiencia, porque en flagrancia, la mayoría de los delitos, como lo vamos a ver más adelante, tienen que ver con conducción temeraria, con portaciones de arma, con hurtos simples, etc. Y no hay posibilidad o no hay tanta riqueza como para construir planes reparadores como en otro tipo de delincuencia. Adriana me hablaba de estos casos que me pareció importante compartirlos el día de hoy y que reflejan precisamente esa importancia que le da justicia restaurativa a las necesidades de la víctima y a las necesidades de la comunidad y de la persona ofensora. Este primero que les voy a mencionar se trató de un plan reparador que incluía que la persona ofensora tenía que arreglar la calle, el camino de entrada al hogar de ancianos de la comunidad de Cariari, que es un distrito de Pocosí, que incluía un material que entendemos que es un material bastante caro, que le llaman base fina para toda esta entrada. ¿Por qué lo traigo? Porque ustedes pueden decir, bueno, ¿eso qué tiene de particular? Que la persona ofensora no era ningún millonario ni nada por el estilo, sino que era una persona que sí su familia tiene una empresa constructora. Entonces, esta persona ofensora tenía la oportunidad de comprometerse, sacar a crédito los materiales, sacar a crédito el trabajo y él quedar obligado con la empresa familiar a pagar ese dinero. Eso refleja un compromiso, no se trata de una conciliación como tal, pura y simple. Yo escuchaba una vez a un expositor en una actividad que me invitó precisamente la Dirección de Justicia Restaurativa, no recuerdo el nombre del expositor, pero me pareció una exposición brillante, y el expositor decía, es que la justicia restaurativa no son medidas alternas. Yo puedo hacer la conciliación menos restaurativa del planeta. Si yo llego a la sala y por un delito de daños y digo, bueno, ¿qué es lo que quiere esta señora tal por cual? 100,000 colones, dele los 100,000 colones. Y pago los 100,000 colones y salí y me fui. Eso de restaurativo no tiene absolutamente nada. No hay reconocimiento del daño, no hay empatía, no hay un interés por solucionar o restaurar el daño que se le causó a la otra persona. En este tipo de asuntos, yo rescato que esta persona ofensora está asumiendo un crédito. No es que le sobraba el dinero, sino que le está asumiendo un compromiso, una obligación monetaria a un plazo diferente de lo que es la conciliación como tal. Porque la conciliación dura 1 año, pero vamos a ver cuánto va a durar esta persona en saldar la deuda que adquirió para realizar ese plan. Eso es una persona que reconoce que le corresponde a él la solución del daño causado. Esta segunda, donación de cuadro de naturaleza muerta a favor de Leváis de Tortuguero, ahí me disculpo que puse Tortuguero con minúscula, y protegido con vidrio. La naturaleza muerta, no sé si todos estamos familiarizados, yo no lo estaba con esto, entiendo que es unos cuadros que hacen como con materiales orgánicos reales, que incluso son como tridimensionales y los protegen con este vidrio y son cuestiones muy, bueno, son bastante bonitas. El punto acá es que esta era una persona discapacitada. Me comentaba Adriana que esta persona tuvo un problema que no le permitía caminar y en consecuencia él no podía ni hacer donación de horas de trabajo de utilidad pública, ni tampoco podía trabajar para hacer una donación. Entonces, ¿qué fue lo que él dijo? Yo llevé cursos en el INA, yo sé hacer cuadros de naturaleza muerta y eso fue lo que él hizo. Y así fue como construyó pues la reparación. En este otro caso, de donación de mascarillas y desinfectantes al hogar, salvando al alcohólico y asistir a 10 reuniones de dicha institución. Volvemos al punto, aquí estamos hablando de un delito asociado a un consumo problemático de bebidas alcohólicas, en donde la persona sí está haciendo una reparación a la comunidad a través de la donación a una institución que se dedica a tratar personas con su misma problemática, pero además él se somete a esas reuniones. Él se somete también a ese abordaje, lo cual contempla o ilustra este punto de vista de la justicia restaurativa, tomando en cuenta pues también las necesidades de la persona ofensora. Eso tiene un trasfondo.
Si esta persona comete los delitos porque tiene un consumo problemático de alcohol, si logramos que esa persona deje de consumir alcohol, pues también vamos a evitar que recaiga en la comisión de delitos. Y este otro grupo de la columna del lado derecho tiene un común denominador, por eso los voy a mencionar los tres seguidos. Un plan reparador consistió en asistencia y conclusión del taller Mujer Conquista tu Valor de la Asociación Esperanza de Vida. Otro plan reparador consistió en llevar un curso de formación y salud emocional denominado Reposo a Mujeres. Y otro también someterse a los cursos de Crecer para Ser, Crecer por la Paz y Cuídate de la asociación Team Smart International. Esta asociación me indicaba la compañera Adriana que aborda mujeres con problemáticas dentro de los rangos de los 18 a los 24 años. Estos tres se han dado en casos precisamente de delitos de introducción de droga a centro penitenciario. Estos delitos, para aquellas personas que pues tal vez no están muy familiarizados, consisten en eso, en mujeres que por lo general están sometidas a situaciones de vulnerabilidad por razones económicas, por razones de violencia doméstica, por razones de que son madres solteras, por ejemplo. Y son obligadas por estas circunstancias a introducir droga a las cárceles, donde en muchos de los casos ahí está su agresor. En consecuencia, como les decía, en estos casos no hay una víctima por ser un delito de peligro abstracto. La víctima es la comunidad. Y entonces acá lo que se busca o lo que ha tomado en cuenta el equipo de este circuito judicial para construir los planes reparadores es centrarse en la persona ofensora, centrarse en darle instrumentos a esa persona para que pueda salir de esa situación de vulnerabilidad. Incluso hubo un caso extremo que es este último, donde la persona ofensora era una mujer en condición de vulnerabilidad por asunto de pobreza, que tenía 5 hijos y durante la ejecución del programa de la reparación, perdón, quedó embarazada nuevamente. Incluso aportó documentación donde se establecía o se comprobaba que ella estaba enfrentando un embarazo de alto riesgo. No podía continuar realizando el plan inicial. ¿Qué se hizo? Se hizo una audiencia de verificación, se dio el abordaje correspondiente por parte del equipo psicosocial y lo que se concluyó era que lo más factible para esta persona era que se mantuviera estudiando porque ni siquiera tenía el colegio aprobado, la secundaria. Entonces, si a esta persona, al menos a través del abordaje restaurativo, se logra que saque su bachillerato, que eso de alguna forma le va a dar más, alguna oportunidad que no la va a tener si ni siquiera tiene el bachillerato, para poder encontrar un trabajo o por lo menos para concluir sus estudios y tener una visión del mundo un poquito menos cerrada, etcétera, pues ya con eso es ganancia. Estos planes, pues a mí me parecieron que era importante mencionarlos porque reflejan precisamente esa concepción diferente que tiene justicia restaurativa que no lo tiene la justicia tradicional. Y estos son planes concretos de personas concretas que se han dado en nuestro medio. No sé cómo estoy de tiempo, creo que ya estoy al borde. No sé, María Lourdes, si me dice si voy bien o voy parando. Bueno, para ir finalizando, solo quería compartirles algunos datos para ilustrar la importancia que se le ha dado a justicia restaurativa. Antes del inicio de la actividad, Giovanna mencionaba precisamente cómo en Liberia, en los últimos 3 meses, si no me equivoco, fue que entendí, ya se ha resuelto el 40% de las causas a través de justicia restaurativa en flagrancia. Bueno, Guapiles no escapa a ese tipo de fenómeno. Este gráfico, o este gráfico, pues refleja lo que ha sido la evolución de las causas ingresadas a justicia restaurativa desde el año 2012 hasta el año 2019. Si bien tiene particularidades, que en el año 2012 no era una ley que fuera aplicada, lógicamente, a todo el territorio nacional, sino que era solamente un plan piloto en un único circuito judicial, pero sí a través o después del 2018 vemos que ya con la promulgación de la ley igual ha mantenido esta curva ascendente.
En el caso del segundo circuito judicial de Pocosí, iniciamos con la aplicación antes de la entrada en vigencia de la ley, sino que en el 2017, que ya pues vamos a verlo en el caso específico nuestro, cómo ha sido o ha ido en aumento. Acá me interesaba que observáramos cuál es la mayor cantidad de casos que se han llevado según delito. Desde el 2015 al 2019, centrémonos, por ser una cuestión muy ilustrativa únicamente, en el año 2019. Como les decía, la mayoría de los casos son por conducción temeraria. Y es una diferencia abismal lo que hay entre el delito de conducción temeraria y el segundo más común, que es el de portación de arma, con 196 casos. Y ahí viene en descenso. Por lo general, veamos que son delitos que se pueden tramitar en flagrancia, conducción temeraria, portación de arma, o que se suelen tramitar en flagrancia. Como les decía, en flagrancia se puede tramitar cualquier delito. Pero acá sí podemos decir que las lesiones culposas generalmente no van a ser abordadas en flagrancia porque implican una investigación. Si se trata de asuntos de accidentes de tránsito, por lo general habrá necesidad en muchos casos de realizar reconstrucción de hechos, de hacer peritajes médico-legales para determinar la discapacidad o incapacidad que haya sufrido la persona, y eso pues no es coherente o no compagina con los plazos de flagrancia. Pero los delitos de daño, de agresión con arma, de hurto simple, incluso de introducción de drogas, centro penitenciario, sí pueden ser tramitados en flagrancia. Es decir, de la mayoría de delitos que son abordados en justicia restaurativa, la mayoría, repito, pueden ser también abordados mediante el proceso de flagrancia. De ahí la importancia de justicia restaurativa para flagrancia. Acá son datos del segundo circuito judicial de la zona atlántica, que es mi circuito judicial. ¿Por qué los traigo a colación? Para reflejar que nosotros acá creemos en la justicia restaurativa, y eso se observa en los números. Del total de casos entrados en el año 2019, que fueron 2.729, 488 los envió este circuito judicial. Es el segundo circuito judicial que envió más casos o que entró más casos a nivel nacional, solo por debajo del primer circuito judicial de zona sur. Y en el mismo sentido, de los casos terminados en el año 2019, centrémonos únicamente en este año, también el segundo circuito judicial de zona atlántica tiene el segundo lugar, también por debajo del zona sur, a nivel nacional. Esto no es solo flagrancia, este número también refleja los demás despachos que aplican justicia restaurativa. Acá estamos hablando también de juzgado penal. Tanto acá como en Siquirres. Entiendo que también se aplica justicia restaurativa en juzgado penal de Siquirres. Pero habla del circuito y la importancia que tiene justicia restaurativa en esta zona. Otro punto también que quería rescatar es los casos centrados según el tipo de proceso. Esto sí es a nivel nacional. Y este número tiene un sesgo, o esta estadística tiene un sesgo, porque se habla de números absolutos en el 2019, 2.729 casos. Se habla de que entran por justicia restaurativa 2.088 casos. Por tratamiento de droga bajo supervisión judicial no entraron, o al menos no figuran en la estadística. Y por flagrancia 609. Y podemos decir, bueno, aquí no es tanto, se ve que no es tanto por flagrancia, corresponde más al ordinario, o a ejecución, o a las otras posibilidades que establece el artículo 14. Pero conversaba con la compañera, Michelle, la coordinadora de justicia restaurativa para proceso penal, Michelle Mayorga, y la licenciada me explicaba que esto tiene un asunto que ya Planificación está corrigiendo, el Departamento de Planificación, y es que esto obedece a la forma en que se ingresan los expedientes una vez concluidos o una vez entrados. Eso corresponde muchas veces a una persona técnica judicial, y dentro de las opciones no tendría por qué existir una opción que diga justicia restaurativa y otra opción que diga flagrancia, porque a fin de cuentas ambos son de justicia restaurativa. Estamos hablando de los procesos que están ingresando a justicia restaurativa. Lo que debería existir es proceso ordinario y flagrancia en todo caso. Pero esto invita al error, porque entonces la persona, aunque sea un proceso de flagrancia, perdón, ¿me están diciendo algo?
No, me parece que es que alguien abrió el micrófono sin querer. Adelante, don Alexander. Ah, bueno, ya voy a terminar. No se Terminando. preocupe, no se preocupe. Muy bien, muchas gracias. Les decía entonces que lo que puede inducir a error es que si estamos tramitando en un proceso de flagrancia la estadística, o sea, ingresando a nuestros sistemas de gestión la forma en que se está abordando el caso, si el técnico o la técnica judicial no está claro en la diferencia, va a decir, ah, bueno, esto es un proceso de flagrancia, lo paso por flagrancia, o va a decir, no, esto es un proceso, se está aplicando justicia restaurativa, aunque sea un proceso de flagrancia, lo va a incluir como justicia restaurativa. En consecuencia, este número de 609 casos a nivel nacional no es del todo fiable, podrían ser más, y yo estoy casi seguro que son más. Pero en fin, solo quería hacer esa aclaración. Igual sucede con los casos terminados, exactamente igual, donde de el 100% de casos terminados en el 2019, 20% obedecen a el proceso especial de justicia restaurativa, es decir, de esos 2.985, 612. Acá, este gráfico ilustra, pues, el seguimiento de medidas alternas. O sea, el resultado que se ha dado a nivel nacional de todas esas medidas alternas. Con cumplimiento, bueno, del 100% de conciliaciones que se han dado a nivel nacional, con cumplimiento o se cumplieron el 62% de conciliaciones, no de medidas alternas. Del 100% de medidas alternas, un 62% se cumplió y un 37% no se cumplió. En el caso de las cumplidas, el 37% obedece a conciliaciones y el 25% a suspensiones del proceso a prueba, mientras que los incumplimientos obedecen, lógicamente tiene que ser inverso, el 15% a conciliaciones y el 21%. Acá estamos hablando de un porcentaje bastante alto de cumplimiento cuando se trata de medidas alternas en justicia restaurativa. Y este es el último dato, ya para terminar, que este dato no es de planificación, este dato lo obtuve yo contando manualmente los casos o revisando uno por uno los casos que aplicamos en el año 2019 en este circuito judicial. ¿Qué refleja esto? Los sobreseimientos dictados por el Tribunal de Flagrancia en su totalidad, sean los que se tramitaron por el proceso especial de flagrancia y los que se tramitaron dentro de flagrancia, pero con el abordaje restaurativo. Acá podemos observar, hubo un total de 113 sobreseimientos definitivos dictados en el 2019. De ellos, 20 fueron aplicados en el proceso de flagrancia normal y 93 en justicia restaurativa. La diferencia es bastante. Y podemos observar también que la conciliación es el instrumento preferido por las partes, en el entendido de que fueron 92 conciliaciones a través de justicia restaurativa, 14 en el proceso de flagrancia normal, una suspensión del proceso a prueba mediante justicia restaurativa, que sí es bastante particular, que casi no se utiliza, y 3 suspensiones a través del proceso de flagrancia. Y se dieron 3 reparaciones integrales del daño únicamente en flagrancia. Les decía, la reparación integral casi no se utiliza, al menos acá en justicia restaurativa. Aquí le puse un asterisco a estos 3, a este número 3, porque de esas reparaciones integrales del daño, 2 iniciaron como medida alterna en justicia restaurativa. Sin embargo, la persona ofensora no pudo cumplir con el plan y hubo que devolver el asunto a flagrancia. Sin embargo, tal era el compromiso de esa persona que una vez que se reanudó la persecución penal en el proceso de flagrancia, la persona pudo llegar a una reparación integral. Entonces, de alguna forma, tuvo que ver justicia restaurativa en al menos 2 de esas reparaciones integrales del daño. Y pues entonces aquí vemos los porcentajes, ¿verdad? Del total, el 82% de las sobreseimientos definitivos dictados durante el 2019 en este circuito judicial en flagrancia obedeció al abordaje restaurativo, mientras que el 18%, lógicamente, a el proceso de flagrancia. Dicho todo esto, pues algunas conclusiones muy rápidas. Ahí, después de que hice esta
esta diapositiva me quedé pensando en que no debía haber puesto conclusiones negativas y positivas. Debe haber puesto, para ser políticamente correcto, oportunidades de mejora. Pero bueno, ustedes sabrán disculparme en ese sentido. De todo lo que yo he dicho, me interesa rescatar que justicia restaurativa contempla planes reparadores que toman en cuenta las necesidades de la víctima y del ofensor, lo cual no siempre sucede en el proceso ordinario. Que según los números que hemos observado, existe gran confianza no solo de los operadores formales, entiéndase Fiscalía, Defensa y Judicatura de la Administración de Justicia en la justicia restaurativa, sino de las personas usuarias. La persona usuaria se siente cómoda con que el asunto se resuelva en justicia restaurativa porque se siente cómoda cuando es abordado por la defensa, por la fiscalía, por el equipo psicosocial y cuando participa en una reunión restaurativa, porque se siente parte de esa construcción de la solución. No se siente un mero obligado por una cita que le dice preséntese a las 8 horas del viernes 10 de septiembre bajo prevención de que si no será trasladado por la fuerza pública, sino que la persona se le devuelve ese protagonismo, se le da un trato humanitario, bueno, humanista, en lugar de esa cosificación que suele pasar con los procesos penales. Otro punto importante a rescatar, el alto control y el alto apoyo que permite mayor índice de cumplimiento. Si bien acá a mí me hubiese gustado realizar un estudio más a fondo con componentes o diferentes variables de cumplimiento, pues el tiempo es poco para ese tipo de estudio, pero sí puedo, sin un estudio que me respalde, decirles que nuestra experiencia es que se cumplen mucho más las medidas alternas en justicia restaurativa que en los procesos normales. Donde se hace una suspensión de proceso a prueba o una conciliación, el expediente se archiva y literalmente se archiva porque lo metemos en un archivero a dormir el sueño de los justos y hasta que vence el plazo se revisa ese expediente a ver si la persona cumplió o no. Mientras que en justicia restaurativa está el equipo psicosocial pendiente, convocando desde el momento de la reunión restaurativa, así lo establece la ley, a una reunión de seguimiento. Y la persona está ahí colaborando o más bien el equipo psicosocial está ahí colaborando con la persona ofensora, preocupándose por el cumplimiento. Es un abordaje totalmente distinto. Además, me parece que el marco normativo que hemos mencionado acá de forma muy rápida y superficial permite la aplicación amplia de la justicia restaurativa en las medidas alternas y en las penas. Como les decía, acá todavía no hemos tenido la experiencia de que nos soliciten justicia restaurativa en la pena. Sin embargo, aquí debo ser autocrítico. Si la ley establece la posibilidad de que el abordaje restaurativo pueda ser a solicitud, incluso a instancia de la propia persona juzgadora, los jueces podríamos plantearle la posibilidad a las partes para que en un abreviado se construya un plan reparador cuando proceda el beneficio de ejecución a través del abordaje restaurativo. Es algo que pues podemos nosotros ser protagonistas en eso. Les decía, oportunidades de mejora o conclusiones negativas. No lo he mencionado, lo voy a mencionar hasta ahora. Yo he pensado, y lo vemos con los tipos de delito que son más frecuentes en justicia restaurativa, que falta una cultura de nuestras comunidades y nuestras instituciones para vincularse al proceso restaurativo. ¿Por qué digo esto? Porque en nuestra experiencia en este circuito judicial, las instituciones no les gusta colaborar, no les gusta venir. Yo soy consciente de que los compañeros del equipo de justicia restaurativa de este circuito hacen grandes esfuerzos por invitar a oficiales de tránsito, a personas de fuerza pública, de diferentes instituciones educativas, etcétera, a que vengan y participen como representantes de la comunidad en las reuniones restaurativas y la gente no le gusta. Y yo creo que esa es una cuestión cultural, que el costarricense está acostumbrado a que la administración de justicia es un tema indeseable, que eso no me corresponde a mí, le corresponde al Estado, le corresponde al Poder Judicial y a mí como ciudadano nada más me gusta saber que los crímenes no quedan impunes. Bueno, eso hay que cambiarlo. La comunidad debe
asumir ese rol que la justicia restaurativa espera y que le atribuye de protagonista dentro del proceso de construcción de la solución de los conflictos creados por el delito. Pero eso es algo que nosotros debemos mejorar. Además, me parece que desde el punto de vista de los límites legales, se impide la aplicación de la justicia restaurativa en ciertas delincuencias o en ciertos delitos que pues sería oportuno aplicarlo. Para aquellas personas que están familiarizadas con el tema de la justicia restaurativa, pues saben que hay procesos restaurativos incluso en cuestiones de terrorismo y de violación de derechos humanos. Sin embargo, acá, pues el legislador ha construido pues ese límite para impedir, por ejemplo, un delito de homicidio, expresamente se contempla. Bueno, yo creo que no para todos los homicidios, pero cuando una persona que haya cometido un homicidio tenga reconocimiento de la comisión del delito, desee hacer una reparación y la víctima secundaria, sus familiares también estén en ese plano, pues yo creo que se podría hacer el proceso restaurativo. Sin embargo, la ley no lo permite y eso a mí me parece un limitante. Repito, yo no considero que la justicia restaurativa sea para todos los casos. Tampoco considero que sea pues la solución idónea y ya deje sin vigencia el derecho penal, para nada, pero sí es un instrumento, una tercera vía que debemos utilizar y que en los términos que nosotros hemos tenido la oportunidad de utilizarlos, nos ha dado pues geniales resultados. Doy muchas gracias, les agradezco en realidad la oportunidad, repito, a la Escuela Judicial, a la dirección por haberme dado este espacio y espero que pues haya sido de valor la exposición. Tengan buenas tardes. Don Alexander, muchísimas gracias.